Bueno, muy buenos días para todos. Espero que todos estén pudiendo ver mi pantalla y escuchándome sin problemas. Si alguno tiene problemas con el audio, por favor, me escribe por el chat. La dinámica básicamente de esta sesión es que vamos a revisar cómo funcionan el tema de reportes y supervisión en la plataforma y adicional vamos a responder algunas dudas. En este webinar no vamos a arreglar cosas de ustedes, sino si tienen alguna duda o si ya tienen algún problema con algún reporte, pues por favor a la línea de soporte que es soporte@dialogo.com. Ahí pues vamos a resolver todas las cosas que ustedes tengan en cuanto a problemas de la aplicación o de la herramienta. Esta sesión del día de hoy es simplemente para aclarar dudas y para mostrarles cómo funcionan los reportes. Entonces, por favor, si alguno tiene problemas con el audio, no me escucha o no ve mi pantalla, de una vez me puede escribir por medio del chat que aparece ahí en la herramienta para poder revisar qué es lo que está pasando. Listo, entonces vamos a comenzar. Yo aquí tengo conectada mi aplicación. Y vamos a empezar por ver algunos temas como de generalidades de la interfaz. Entonces, en muchas de las ventanas que nosotros vamos a ver, tenemos una herramienta como la que estamos viendo en pantalla, que básicamente lo que contiene son una serie de filtros y una serie de opciones que podemos usar para manejar los reportes. Tenemos un tema acá en la barra de herramientas en donde podemos ver los filtros que nosotros vamos a poder hacerle al reporte que estemos viendo, o sea, la parte como en Excel los filtros, aquí también pues usamos pues de una disposición diferente, pero pues también tenemos una barra de herramientas con filtros. Entonces pues básicamente ahí nos pide un campo donde nosotros escogemos como, digamos en Excel la columna, aquí escogemos el campo donde vamos a hacer la condición, el operador, o sea, si es mayor o igual, menor o igual, igual, parecido, etcétera, y el valor de la condición. También tenemos una parte para poder ordenar los datos de forma ascendente o descendente, un botón para exportar, que pues eso ha cambiado un poquito, y una parte donde podemos ver la cantidad de registros que tenemos en la consulta. Entonces, digamos que todos los reportes que nosotros tenemos, podemos ver esta parte de la interfaz. Eh, También hay que tener en cuenta que los reportes tienen un límite de registros. Entonces, este límite no es de 40.000, sino de 60.000. Básicamente, ¿qué me dice la herramienta? Que pueden mostrar hasta 60.000 registros en una sola consulta o en un solo reporte. Eso no pasa con el detallado de llamadas, porque pues las llamadas si uno las filtra en un rango bastante amplio, por ejemplo, de años o año, puede darle más de ese resultado, pero el reporte de llamadas tiene una particularidad especial en donde no tiene esa restricción. Ok, ya concentrados en eso, vamos a empezar por nuestro primer reporte, que es el reporte de productividad. El reporte de productividad nos sirve para medir a nuestros agentes. Básicamente es un reporte que nos va a mostrar qué tanto ha trabajado un agente dentro de nuestro sistema. Entonces, básicamente me muestra unos filtros que yo puedo minimizar. En esos filtros, el primero que me aparece es la campaña, ¿sí? Entonces aquí voy a escoger la campaña Acuarela para tomar el ejemplo y voy a escoger desde el lunes hasta hoy como la fecha inicial. Y la hora la voy a dejar desde las 00 hasta las 23:59 para que me abarque todo el día.
Me parece que esta campaña no tiene datos. Vamos a buscar una que sí tenga datos. Voy a volver a iniciar sesión para poderles mostrar el reporte. Listo. Entonces aquí sí podemos ver los datos de la productividad. ¿Qué nos va a mostrar el reporte? Nos va a mostrar una fila por cada día de la semana que yo escogí dentro de mi rango de fechas y por cada uno de los agentes que yo tengo registrados en la herramienta. Si se dan cuenta, aquí hay una fila para el 18, otra para el 19 y para el 20. 19, 20 y 21, que fueron las fechas que yo le puse en el intervalo de las fechas que necesitaba para el reporte. Entonces aquí me aparece por cada día de la semana que yo escogí en el rango de fechas, el agente, su respectiva identificación, el promedio de conversación, o sea, cuánto tiempo duró hablando en ese día, el total de tiempo hablado, el tiempo total de espera activa. Esto es básicamente cuánto tiempo el agente pone en hold a un cliente, el, el promedio de esa espera, el promedio del tiempo que dura timbrando la llamada, o sea, saliente, o sea, entrante, la cantidad de llamadas contestadas, la cantidad de llamadas transferidas, la fecha y la hora en la que inició sesión, la fecha y la hora en la que cerró la sesión, el promedio de duración de tiempo conectado, el total de tiempo conectado. Aquí más o menos me muestra un detalle de las sesiones que tuvo el agente. Igual para el promedio de la duración de pausas, el total de tiempo que estuvo en pausa, y aquí me muestra ese detalle de las pausas que tenemos. El porcentaje de ocupación y el porcentaje de ocupación menos las pausas laborales. Entonces aquí podemos darnos cuenta de cómo está evolucionando, qué tanto ocupación tiene un asesor dentro del sistema. Básicamente, lo que se busca con este reporte es que uno tenga una visual de todo lo que el agente trabaja para poder tomar decisiones del tipo montar una campaña en blending, por ejemplo, para poder aprovechar más el tiempo del asesor. Si yo estoy dándome cuenta que hay muy baja, muy bajo porcentaje de ocupación, entonces este reporte me sirve para poder tomar ese tipo de decisiones. Aquí pues me muestra por todos los días de la semana por cada uno de los agentes que están registrados en esas campañas. Más abajo nos muestra un informe de las llamadas rechazadas o no contestadas. Este reporte me muestra por cada uno de los agentes las llamadas que no contestó. Es decir,
llamadas que entraron a la extensión de la gente, pero por alguna razón o las rechazó o las contestó. Para conocer el detalle de eso, pues podemos hacer clic aquí en detalle. Veo que hay una pregunta, la pregunta es si el asesor tiene más de una sesión en el mismo día, ¿cómo se muestra? Se calcula la productividad. Él suma el total de las sesiones, en donde dice total de tiempo conectado, él suma, por ejemplo, este es el caso se está preguntando, que la gente tuvo varias sesiones en el día. Y de esas sesiones, pues básicamente se hace una suma y pues también se hace una suma del tiempo que habló para poder revisar la productividad y sobre eso se calcula la productividad. Aquí estamos viendo el detalle de una persona que rechazó unas llamadas. Ups, discúlpenme un segundo, por favor. Ok, entonces estábamos viendo el tema del detalle, es un problema con la conexión del internet. Uno puede ver el reporte por agente o por extensión. Entonces aquí, por ejemplo, este es un caso en el que podemos ver que un agente rechaza una llamada porque la duración o sea, porque el tiempo en el que le entra la llamada y la rechaza es de 0 segundos. Puede ser que, por ejemplo, este agente se haya puesto en su 3X en estado DND. Ese estado, pues, se puede detectar solo durante este reporte. ¿Alguna otra duda del reporte de productividad? Listo, entonces podemos seguir. El reporte, pues, de productividad también se puede exportar a Excel, como lo está mostrando aquí este enlace que tengo acá, y también se puede hacer una automatización del reporte. Si se dan cuenta, si alcanzan a ver aquí hay un link que dice ver explicación del reporte. Esto nos lleva a un enlace en donde nosotros hicimos un artículo para poder como explicar más o menos cómo funciona el reporte, porque a veces hay dudas y aquí están algunas de las fórmulas que se usa para calcular todas las variables. Entonces, pues aquí pues hay una explicación que pueden ver a más detalle. Yo les voy a poner este enlace en el chat para que lo puedan consultar más adelante. Listo. De todas maneras, pues en cada uno de los sistemas CBX ustedes tendrán el link para poder revisar eso. Hay también la opción de exportar Excel y automatizar reporte. Cuando yo hago clic en exportar Excel, pues básicamente lo que hace es exportarme esta tabla principal a un archivo de Excel. Y pues dentro del archivo de Excel él ya me muestra el, todo el listado que yo generé. Lo único que no me va a mostrar es como las subtablas, que son subtablas como estos detalles que tengo acá, que eso sí no me los va a mostrar el reporte. De resto, pues puedo ver toda la información tal como la estoy viendo en el otro lado. Listo. Y para automatizar el reporte, básicamente hago clic en automatizar. Él mientras muestra una ventana adicional, procesa el tema del reporte en el servidor para alistar, digamos que el dato que se va o los datos que van a ser enviados vía correo electrónico.
debemos esperar hasta que nos salga como una ventanita adicional a la que estamos viendo para poder configurar la periodicidad. Y demás parámetros. Entonces, básicamente aquí, pues, en el tema de automatización es un formulario muy sencillo donde yo le digo el nombre del reporte. Entonces, por ejemplo, productividad demo, le digo de qué forma voy a programar mi reporte, si lo quiero diario, semanal, quincenal, mensual. Digamos que pues para cada uno de los tipos de rango hay una especificación distinta. Supongamos que lo vamos a dejar diario. Aquí pues básicamente tengo la opción de mandarlo o enviarlo 3 veces al día y escoger los días de la semana que quiero que lleguen. Entonces, por ejemplo, aquí está el primer reporte que me lo envía a las 9, el segundo a las 3 de la tarde y el último a las 8 de la noche. Yo podría dejar solo uno que sea, por ejemplo, el de las 8 de la noche y borrar el resto para que me lo envíe solo una vez a las 8 de la noche. Y adicionalmente yo puedo agregar los destinatarios a mi reporte. Entonces aquí básicamente lo que hago es poner las direcciones de correo electrónico que yo necesite para poder generar ese reporte y le puedo seleccionar si es con copia o con copia oculta a los destinatarios. Y ya. Aquí básicamente hago clic en guardar y el sistema ya queda programado con el reporte para ser enviado a la hora y el día que yo le especifique. Me preguntan que si hay que tener permisos especiales para la automatización. No. Lo que sí hay que tener es muy bien configurado el sistema de diálogo. Con bien configurado me refiero a que el sistema tenga una cuenta de correo asociada. ¿Cómo sé que tiene una cuenta de correo asociada? Aquí en el menú Administración Servidor hay una opción que se llama correo electrónico. Entonces, cuando yo hago clic en correo electrónico, aquí pues puedo observar que tiene una cuenta de correo configurada. Esa cuenta de correo es muy importante, sobre todo para el tema de automatizaciones que acabamos de ver. ¿Hasta ahí alguien más tiene una duda? Me preguntan si son 6 proyectos o más. Cuando te refieres a proyectos, ¿son huéspedes diferentes o campañas diferentes? Si son campañas que tú puedes escoger desde esta lista, puedes consolidarlo dentro de un solo informe, dentro de un solo envío. Pero si son proyectos diferentes, si te das cuenta, perdón, cuando uno hace clic en automatizar reporte, lo primero que le pide es el proyecto. Entonces, si con proyecto te refieres a esto, sí te toca hacerlo proyecto por proyecto. Si por proyecto te refieres a la lista de campañas que tú puedes escoger acá, lo puedes hacer en un solo reporte, en una sola automatización. ¿Sí queda clara la respuesta de la pregunta? Ok. Si con proyectos te refieres a campañas, o sea, ítems que puedas escoger dentro de esta lista, el reporte lo puedes consolidar en un solo envío como tú lo necesitas. Pero si por proyectos te refieres a los proyectos que tú puedes escoger de esta lista, sí te toca hacerlo proyecto por proyecto, no lo puedes escoger todos de una. Entonces, dependiendo de la condición y de lo que tú necesites para poder enviar el reporte, debes definir si lo vas a hacer agrupado por campañas. Por ejemplo, aquí yo escogí todos los de un cliente que se llama Finca Raíz, que tiene varias campañas. Ese lo puedo automatizar dentro de un solo reporte y consolidar.
Ok, me pregunta si son campañas, ok, entonces lo puedes escoger dentro de esta lista, pero el indicador es consolidado o independiente. El indicador, ¿cuál indicador? El indicador, por ejemplo, de porcentaje de ocupación o a cuál indicador te refieres. No, lo puedes enviar consolidado. O sea, el único reporte que no hemos llegado hasta allá que verifica los indicadores de las campañas son los de ACD, que vamos a ir más adelante en esos, a esos reportes. Pero este sí lo puedes enviar consolidado y, por ejemplo, llegaría todo lo que estamos viendo del día a las 8 de la noche, según la automatización que nosotros hicimos, de todos los agentes, de todas las campañas que yo escogí en la parte izquierda. Ahora sí, mejor. Perfecto. Listo. Dentro de agentes, ¿qué otros reportes tenemos? El reporte de sesiones. Entonces, en el reporte de sesiones, básicamente nos muestra son las sesiones de todos los agentes que tenemos registrados en nuestro sistema. De las sesiones que nos muestra la hora de inicio, la hora de fin, el nombre del agente, la identificación, el número de extensión donde se sentó esa persona y la duración de la sesión. Hay una opción, más bien para que yo pueda hacer la acción de deslogueo de los agentes. Esto es muy recomendado hacer cuando las personas se quedan registradas en el sistema. Yo puedo venir a este reporte y sacarlo. Si él ya no está, si el agente se fue y dejó la sesión abierta, así haya apagado el computador y todo, pero quedó en el sistema, es una tarea que uno de supervisor debería hacer para poder garantizar que toda la herramienta funcione de manera adecuada. Entonces, pues esto es muy recomendado hacer para todo el tema de las sesiones, de los agentes, etcétera. Vemos acá nuestra barra de filtros, como la que les mostraba en la presentación, en donde yo puedo básicamente agregar filtros, por ejemplo, si quisiera ver los de un día en específico. Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, 2018, 02, 02. Y uso el símbolo de porcentaje para decirle, mire, quiero escoger solo los del día 2018, o sea, el del 2 de febrero del 2018. No me importa a qué hora se loguearon, le estoy diciendo con ese símbolo de porcentaje y hago clic en aplicar filtros. Aquí me dice, si como le di el porcentaje, él me está sacando el dato de todas las horas del 2 de febrero del 2018, ¿sí? Y me muestra todos los datos. Si yo quisiera, por ejemplo, no, muéstrame todos los agentes que se loguearon a las 7 de la mañana. Ah, bueno, entonces 0,7 y un porcentaje. Aquí me está mostrando todos los que se loguearon a las 7 de la mañana, ¿sí? De esa forma, esto es tan solo un ejemplo para que ustedes puedan mirar, dependiendo de las condiciones, cómo son y qué es lo que requieren en cada una de los negocios de ustedes. Esto es simplemente a manera de ejemplo de lo que uno puede llegar a hacer dentro de los reportes de la estación. Listo. Hay una pregunta, me dicen, ¿se puede sacar también desde la parte de supervisión en la opción sacar de cola? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ya pues vamos a ver ese reporte, pero cuando nosotros hacemos el deslogueo desde aquí, nosotros estamos haciendo un deslogueo, digamos que formal. ¿Por qué? Porque lo saca tanto de la cola de ACD, si es que está registrado en una cola de ACD, como le cierra la sesión del sistema. O sea, queda el registro tanto en la base de datos y también lo saca del sistema de distribución de llamadas. Si lo hago desde la otra parte, que es desde la opción de campaña supervisión, solo lo saco de la cola. Entonces no quedará registro acá en este reporte, quedará en blanco
la hora y fecha de fin. Entonces, por esa es la diferencia entre las dos. Otra pregunta, cuando aparece logueado más de 3 veces, ¿va a generar algún problema al ingresarle la llamada? No, no genera ningún problema. El problema es más para uno como de supervisor de ver por qué generó tantas sesiones. Pero ¿qué pasa? Miremos, por ejemplo, este ejemplo que está aquí. Este agente inició sesión a las 7:41:01 y volvió a abrir una sesión a las 7:41:21. Si se dan cuenta, la fecha y hora de fin es igual a la fecha y hora de inicio de la siguiente sesión. ¿Esto por qué pasa? Nosotros en el sistema tenemos validado que cuando ya tiene una sesión abierta, le cierre la anterior y le crea una nueva sesión para evitarse que quede con 3 sesiones abiertas y de esa forma generar problemas en las sesiones. Y es claro cómo funciona el tema de los logueos. Y cuando él se desloguea, pues cierra todas las sesiones que tiene abiertas, por decirlo de alguna manera, si es que no están cerradas. Pero pues ahí podemos ver con el ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, aquí inició sesión a las 7:53:55 y inició una nueva sesión a las 07:58. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la hora de fin es igualita a la hora de inicio de la siguiente sesión. Perfecto. Este reporte también se puede exportar a Excel y también se puede automatizar. Entonces, pues básicamente, pues el exportado es normalito, el archivo de Excel. Este es, aquí tenemos. Lo único que no se exporta es la acción de sacar, de resto aquí están las columnas, sin ningún problema, del reporte que yo estoy viendo en pantalla. También tiene la opción de automatizar. Igualito que en la ventana anterior, pues ya la expliqué, no la voy a volver a explicar. Listo. Vamos a la parte de pausas. En el reporte de pausas veo un listado muy parecido al que estaba viendo, con la única diferencia de que aquí no me está mostrando las sesiones, sino las pausas del sistema. Entonces, ¿qué puedo ver yo? El nombre de la gente, la identificación, la fecha y hora inicial, la fecha y hora final, la duración de esa pausa, el tipo, el nombre de la pausa y el código que marcó. Aquí la puedo ver sin ningún problema. Aquí sí no existe la opción de quitar pausa o despausar, por decirlo de alguna manera, el agente. Hicimos unos filtros predefinidos para saber, por ejemplo, de hoy cuántos almuerzos, cuántos baños, breaks de capacitación, ta. Estas pausas pues se definen dentro del menú ACD, pausas, que pues no lo vamos a ver, el menú de administración no lo vamos a ver hoy, no es, digamos que sesión del día de hoy. Igual, este reporte también se puede exportar y automatizar, tal como lo vimos en el reporte anterior. Y ahora vamos a ver el reporte de mallas de turno. Quiero que presten por favor especial atención a este reporte. Este reporte nos va a mostrar una proyección de la cantidad de agentes que yo necesito para garantizar el nivel de servicio de una campaña. Entonces, supongamos que yo tengo una campaña de servicio al cliente y la campaña de servicio al cliente tiene ciertos requerimientos. Entonces, esa campaña, supongamos que le entran muchas llamadas y siempre estoy perdiendo el TSF. Espero que todos tengan aquí conocimiento de qué es el TSF. Si siempre estoy perdiendo el TCF, puede ser por muchos factores, pero uno de esos factores puede ser el recurso humano, o sea, la cantidad de agentes o el recurso técnico, que son la cantidad de líneas que yo pueda tener para poder garantizar ese nivel de servicio que tengo en mi sistema. Entonces, yo necesito saber y dimensionar sobre la operación cuántos agentes necesito y cuántas líneas necesito.
Entonces supongamos que siempre pierdo el nivel de servicio en mi campaña de servicio al cliente. Este reporte lo que me va a decir es, y me va a ayudar basado en cálculos de la fórmula Erlang, cuántos agentes yo requiero poner en mi operación en cada intervalo de tiempo y cuántas líneas requiero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona el reporte? Vamos a ver con una campaña. Aquí escogí una campaña que se llama Finca Raíz Entrante, pues la verdad no sé si tenga, creo que sí tiene datos. Aquí me dice, bueno, ¿cuál es la fecha final del periodo que va a evaluar? Le voy a decir que es hoy, 21. ¿Cuántas semanas va a tomar hacia atrás para calcular el reporte? Le voy a decir que es 6. ¿Y de qué horas a qué horas trabaja? Entonces, desde las 8 hasta las 5. Y voy a hacer clic en aplicar filtros. Lo que va a hacer el reporte es tomar 6 semanas antes de esta fecha que yo le estoy dando acá. ¿Eso qué quiere decir? Que él va a calcular y va a proyectar sobre la realidad de la operación. No es como otras calculadoras en que uno le pone ahí un dato como estimado, sino sobre lo que ya el sistema recopiló de información. Sobre eso es que él hace el cálculo y la proyección de la información. Paso acá. Ok, ahí ya me generó el reporte, pero en un intervalo bastante amplio. Lo voy a limitar un poquito. Y otra vez. Muy bien. Entonces aquí ya me empezó a generar la información. ¿Qué me genera? Una columna por cada día de la semana, lunes, martes, miércoles hasta el domingo. Y filas por cada intervalo de hora de lo que yo le dije. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces, aquí me está mostrando una serie de información por cada una de las celdas que yo estoy viendo. El indicador que toma para poder hacer el cálculo es el que está configurado en la campaña Finca Raíz Entrante. Ahí se calcula el TSF, ahí se configura el TSF y en base en ese, y con base en ese entonces se pone aquí la información. Entonces, ¿qué me muestra? La cantidad de llamadas entrantes, el promedio de duración al aire, la cantidad de agentes requeridos, este es el dato que a mí me interesa, la cantidad de líneas requeridas y la espera promedio. Entonces aquí pues estoy viendo que siempre es de a un agente, a un agente, un agente, un agente. Este no tiene mayor variación. Vamos a ver otra campaña, a ver si tenemos de pronto la opción de hacerlo. Creo que aquí sí me toca un poquito más. El TSF se configura en la campaña. El TSF se configura aquí en Administración ACD Campañas. Voy a mostrarlo en otro servidor para que el reporte se ejecute sin problema. Entonces, aquí en el menú Administración ACD Campaña podemos ver, seleccionando cualquier campaña, aquí podemos configurar el TSF. Meta TSF, tiempo TSF. O sea, esta campaña que se llama Colombia Plus IN tiene un TSF de 80-20. Ahí es donde se configura y ese es el que se rige para poder calcular esto.
Entonces ese es el dato que yo le ingreso al sistema para poderlo calcular. Lo interesante de este reporte, por eso les dije que especial atención, es que él no se basa en datos no reales, se basa ya en el histórico de poder, de lo que se ha gestionado en el sistema. Sí, el reporte me preguntan aquí que si solo se sirve para inbound, sí, solo para calcular colas y tamaños de ACD. No se podría para otra cosa. Listo. ¿Alguna otra pregunta del reporte? Entonces, muchas veces nosotros vamos a los clientes a visitarlos y vemos que tienen ese tema en un Excel y que lo calculan a mano. Entonces, pues la herramienta les ayuda a que esa operación se pueda hacer de forma más fácil. Bueno, para exportarlo, lo más fácil es copiarlo, seleccionarlo, lo copio y lo pego en una hoja de Excel. Bueno, de pronto mi Mac no lo saca tan bien, pero en Windows sí lo he probado y funciona sin problema el copiado. Ah, ahí está, sí, había seleccionado mal. Y aquí pues entonces me saca la misma tablita ya en Excel. ¿Listo? Esa es como la forma fácil de exportarlo porque un exportador lo intentamos hacer, pero como esto tiene subtablas, pues no aparecía bien la información. Pero pues básicamente ese es el reporte para exportar. ¿Automatización no aplica? No, la verdad no aplica porque pues esto es una proyección como de los turnos que uno debería tener en el sistema. Entonces, digamos que eso lo saca uno muy por demanda, mientras que el histórico de sesiones, eso sí es algo que cambia todos los días, pero por ejemplo, este puede que la predicción sea la misma por meses o por años, entonces para que uno se llena ahí de automatizaciones que pues van a tener los mismos datos siempre. El, ¿Cómo se mide el promedio de duración al aire? Porque nosotros tenemos el dato del promedio de duración al aire, es decir, nosotros sabemos cuánto dura la llamada, entonces pues por ese dato podemos saber. Si la pregunta es cómo se mide el promedio de duración al aire, pues básicamente se filtra por campaña, por intervalo y se hace un promedio de todos los lunes, para este caso de las semanas que se seleccionaron. Entonces así es como se calcula el promedio de duración al aire. ¿Alguna otra duda? El El tema del TMO, pues básicamente, digamos que aquí como no incluye la parte del CRM o de la gestión que tenga que realizar la gente, digamos que solo lo podemos parametrizar como en un mínimo y un máximo. Podremos decirle que para la campaña Colombia Plus, el tiempo de conversación mínimo es 20 y el máximo es de 50. Si me hago entender, no hay como un dato así que tú le digas que sea el promedio de duración porque pues la gente puede colgar la llamada y puede tener un tiempo adicional mientras gestionan todos sus aplicativos, entonces digamos que eso no lo calcula la herramienta. Nosotros tenemos aquí un mínimo y un máximo como aproximado al dato que se le da. Ok, vamos a pasar entonces al listado de llamadas y grabaciones. Para el cálculo del airline se tiene en cuenta el wrap up time que se configura en en la aplicación, que es este. En el reporte del listado de llamadas y grabaciones, lo que podemos encontrar es el descargue de las grabaciones, poder escuchar grabaciones, claro que esto no funciona muy bien en todos los exploradores, muestra la información de las llamadas, descargar masivamente grabaciones, filtrar por cualquier condición del reporte,
muestra un resumen gráfico de la operación y totaliza algunas columnas para mejorar la comprensión y el análisis. Bueno, en esta versión de este reporte, pues tenemos toda la información de las llamadas. Vamos a hacer un repaso rápido por las columnas, fecha, a qué horas inició, a qué horas finalizó, si fue entrante o saliente, si fue una llamada externa, si fue una llamada que hizo el marcador o si fue una llamada interna entre extensiones, la troncal por donde salió la llamada o por donde entró, el DID que marcó el cliente para llamarnos, el número, si fue una llamada hecha por DISA o no, el resultado de la llamada, la extensión que contestó esa llamada o que hizo la llamada, si fue transferida o no, la duración total de la llamada, la duración de espera de la llamada, la duración al aire, o sea, tiempo hablado, el redondeo del minuto, el costo de la llamada, tiempo total de timbrado, la espera en llamada activa, que era el hold que les decía, la grabación, el agente que contestó que hizo la llamada, la identificación del agente, la campaña, quién colgó primero, si fue el sistema o el agente, aquí nos va a decir, o el cliente, agente, bueno, etcétera. La tipificación, de alguna manera uno puede asignarle una tipificación a la llamada, el resultado de la encuesta y la etiqueta de la llamada. Esas son como las columnas básicas. Opción de DISA, ¿qué me dice? La opción de DISA es básicamente cuando yo tengo llamadas desde números externos que hacen por medio de mi plataforma. Pues básicamente les voy a explicar rápidamente cómo funciona el DISA. Por acá creo que tengo un ejemplo. Pues básicamente nosotros, el ejemplo del DISA más claro es este que podemos ver de aquí en pantalla. En Diálogo, por ejemplo, tenemos unos dispositivos que llamamos gateways, en los cuales conectamos unas SIM cards, que esas SIM cards de celulares son corporativas con nuestros números. Entonces, por ejemplo, cuando se nos acaban los minutos, nosotros podemos llamar a esa SIM card que como es corporativa es gratuita, me logueo en el sistema con este código y con un PIN que configuro en mi extensión y ya puedo hacer llamadas a cualquier destino como si estuviera dentro de la empresa. ¿Sí me hago entender? Es un mecanismo en el cual por medio de una llamada yo puedo quedar registrado desde mi celular como una extensión de la planta telefónica. Es eso básicamente dice. Y por eso pues en el reporte me aparece esa opción si la llamada fue realizada o no por una opción DISA. Listo. Muy bien, entonces aquí tengo preguntas. Cuando se habla de transferida, ¿es hecha por el operador y el automático por georreferencia? Wow, no. Aquí cuando habla de transferida es que básicamente una extensión transfiere a otra y listo. No hablamos de georreferencia ni nada de eso. El tiempo de timbrado a qué se refiere, la cantidad de segundos que se demora una llamada timbrando en una extensión para ser contestada o de salida también de llamada. ¿Cuánto duró timbrando? Cuando aquí tengo una pregunta, ¿qué hardware requiero para esto? Ahí sí no entendí. Por favor, ¿puede ser más específico? Sí, en la opción de Visa uno puede conectar un número externo para hacer llamadas como si estuviera dentro de la oficina. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una red de mensajeros, los cuales los tengo con una SIM card corporativa, pero se le acaban los minutos. Entonces ellos llaman a la oficina por esa SIM card corporativa a otro dispositivo y por medio de esa llamada pueden hacer llamadas a otros operadores, a otros destinos, sin necesidad de tener minutos en la cuenta de la persona que está haciendo la llamada. ¿En qué navegadores funciona mejor? Pues la verdad, pues esta opción nosotros siempre los hemos probado en Google Chrome y en Mozilla. Son como los navegadores que recomendamos para poder hacer todo lo que estamos haciendo.
Aparte del servidor requiere algo para las llamadas celulares, digamos que en este caso lo que se requiere es un grupo de líneas corporativas para hacer el ejemplo que yo dije que se podía hacer. Esas SIM cards corporativas las conectamos a un dispositivo de SIM cards que sí es un, digamos que un hardware aparte para poder hacer ese mecanismo que yo les dije. Wow, el tema de la georreferenciación, sí, la verdad todavía no lo logro entender con el respecto a la pregunta porque lo único que nosotros hacemos de, digamos que de georreferencia entre comillas, es cuando usamos un tema de PX distribuido que no hace parte de esta sesión. Si quieren lo podemos explicar después, pero georreferencia aquí no tenemos. Cuando preguntan si lo probemos nosotros, el dispositivo de las SIM cards, sí. Nosotros tenemos la venta de unos equipos que se llaman Lyric, los cuales podemos instalar y hacer el esquema DISA sin ningún problema. Entonces, esos dispositivos sí los vendemos. Ahora, hay varios en el mercado. Eso sí, pues digamos que no es que nos casemos con una marca o algo así. Hay varios dispositivos de ese tipo en el mercado. Básicamente se llama un gateway de celular, en donde yo le conecto a un lado, por un lado, las SIM cards, las ingreso. Vengan a ver si yo puedo mostrarles acá más una foto del dispositivo. Ah, sí, miren, aquí está es un dispositivo como estos. Más o menos voy a mostrarles aquí cómo funciona rápidamente. Aquí pues en la imagen podemos ver ilustrado cómo más o menos funciona el equipo, en donde hay un lado donde se le conecta SIM cards y antenas. Esos circulitos son antenas y las rayitas son las SIM cards que se les puede conectar. Y por otro lado se le puede conectar pues el cable que va al CBX de diálogo para poder hacer eso. ¿Cuántas líneas permite conectar DISA? N. Hay algo que siempre yo les digo a todos los clientes y es que lo único que diálogo limita es la cantidad de agentes conectados simultáneamente. De resto, no es como en otras plataformas que si hay un licenciamiento por línea, por canal, por marcador, por módulo, no. Ustedes simplemente con la licencia que tienen de X agentes tienen acceso ilimitado a las líneas, a la cantidad, a los marcadores predictivos, a todas las funcionalidades y a todas las características de diálogo. Entonces, por ejemplo, si me preguntan cuántas líneas permite conectar DISA, yo diría que N. Lo que restringe esas líneas es los dispositivos que tengamos para hacer esto. Por ejemplo, este que tenemos aquí nos dice que tiene una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 SIM cards. Entonces, por ejemplo, si solo tenemos uno de estos, nos permitirá hasta 8 SIM cards. Si ponemos otro, pues tendremos 16 y así sucesivamente, dependiendo del hardware que uno quiera comprar. Pero el CBX no tiene ninguna limitante en ese aspecto. Ya lo que lo limita son las otras cosas externas como los proveedores de telefonía o el hardware que nosotros tengamos instalado. Claro que se puede adicionar una línea que funcione en el extranjero o una troncal móvil SIP, exactamente. Se pueden manejar ya hoy en día, digamos que los proveedores de telefonía se han acondicionado mucho al tema de voz sobre IP, entonces pues ya tienen bastantes opciones y características que podemos usar para poder implementar todo ese tipo de soluciones. Muy bien, entonces aquí básicamente les quería mostrar el detallado de llamadas. Muchas veces hay casos de soporte que llegan a la línea porque no aparece la grabación o algo así. Les sugiero siempre que revisen este ítem que dice detalle. Cuando yo le doy clic aquí, él me abre como una ventanita en donde él me consulta el registro en toda la base de datos de la llamada. Entonces por ahí puedo llegar a encontrar el tema de la grabación que me hizo falta o que no encontré así como a primera vista. Vamos a esperar que cargue un segundo, por favor. Listo, ahí cargó. Entonces aquí pues puedo ver que puedo descargar también la grabación. Esta fue una llamada que tuvo como dos opciones
en la que se pasó de un lado a otro, transferencia especial, un detalle de ACD, porque vi que entró a una cola. Ah, sí, mira, yo puedo aquí como entender más qué pasó con la llamada. Entró a una cola que se llama BPO resultados, timbró a la extensión, a una extensión, a la gente 148 y salió por timeout. Y se pasó a una extensión administrativa donde fue finalmente colgada. Listo. Entonces aquí yo puedo explorar como más a detalle todo ese tipo de cosas. Aquí tengo la opción de exportar el reporte. Cuando el reporte tiene más de 65.000 filas, aquí yo puedo ver la cantidad de registros, es mejor usar esta opción de exportar CSV. Llegará al mail del usuario registrado en administración de usuarios. Ah, listo. Entonces cuando yo le doy clic ahí, el sistema lo que hace por debajo, en el sistema, en el servicio, es ir creando el archivo poquito a poquito y cuando esté listo el archivo lo envía por correo electrónico a la persona que lo solicitó. Para eso tiene que estar bien configurado el servicio de correo del servidor, como les mostré anteriormente. Este reporte también se puede automatizar y pues puede uno descargar las grabaciones de forma masiva. Tengo una pregunta. Dice, ¿me podrías indicar cómo sacar un reporte de llamadas de determinada hora de un día a determinada hora de otro día? Ok, listo, perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a sacarlas desde ayer a la 1 de la tarde hasta hoy a las 9, por ejemplo. Listo. Esas son las condiciones que necesito para sacar un día desde una hora determinada hasta el otro día a una hora determinada. Yo ahí puedo aplicar cualquiera de los filtros que necesite aplicar. Entonces, bueno, para mostrarte que efectivamente sí está funcionando el reporte, mira aquí la última llamada es a las 08:59:36 y la primera llamada, el reporte por defecto está ordenado descendentemente, o sea, me va a mostrar primero la llamada más reciente. Y aquí podemos ver que me está trayendo la primera llamada que me trae es de la 1:02, según los filtros que yo le puse. A esto pues yo le puedo agregar los filtros que yo requiera, por ejemplo, nombre de agente, extensión. Cuando vamos a usar un rango de fechas, lo recomendable es siempre usar el ítem de fecha y hora inicial. No, en algunas ocasiones he visto que usan fecha hora inicial y fecha hora final. Eso es un error, porque cuando estoy tratando de hacer un filtro por fechas, pues lo más óptimo sería sacar las fechas que entraron como en el mismo rango de tiempo. Y para eso, y para eso es necesario que yo haga el filtro de esta manera como les estoy indicando, porque de otra pues ya tendríamos problemas. Entonces aquí pues yo también puedo, por ejemplo, filtrar por sentido. No, yo quiero ver solo las entrantes. Perdón, entrante, aplicar filtros. Y ahí me muestra las llamadas entrantes de ese intervalo de tiempo. Ups, listo. Ahí está. ¿Sí? Me muestra solo las entrantes. Asimismo puedo filtrar las salientes, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, entrantes de una campaña especial. Por ejemplo, mesa de ayuda. Entonces, las entrantes. Y agrego otro filtro. Y le voy a decir parecido a ayuda. En el reporte detallado de llamadas y grabaciones no necesito poner el porcentaje que les explicaba anteriormente porque este ya por defecto lo pone. Entonces si le digo aplicar filtros, 21 llamadas me filtró de la campaña mesa de ayuda desborde y bueno, todas las ayudas que encontró en esa columna. Ahí está. ¿Qué otra cosa tenemos acá? El resumen. Entonces aquí cuando yo le doy recalcular y mostrar, bueno, voy a quitar algunos filtros para poder mostrar mejor cómo funciona este tema. Listo, voy a dejarle solo los de la hora. Aquí en resumen me muestra hora a hora el tema de
cuántas salieron, cuántas entraron, cuántas contestadas, abandonadas, bueno, una tabla con mucha información que ustedes pueden consultar, los totales, cuántas llamadas entrantes, cuántas llamadas salientes, como una cálculo de minutos. Aquí me muestra los resultados también por campaña, por agente, más abajo por agente me los muestra también, bueno, etcétera. Ahí me muestra bastante información y los totales, pues básicamente se hicieron para poder tener una especie de, si tuviera bien configurados los costos de las troncales, por ejemplo, me mostraría una aproximada de cuánto me va a llegar la factura del teléfono de esa campaña, de ese intervalo de tiempo que yo le filtré acá. Entonces, digamos que para eso sirven esas tres pestañas que tenemos en ese reporte. Ok, vamos a responder preguntas. Em, el tema del volumen de las llamadas, tienen que mirarlo por soporte. Creo que yo había intervenido en un par de procesos donde vimos que finalmente con unos cambios que se hicieron quedaron ya con el volumen deseado. Entonces, por favor, para que lo miren por los casos. El tema de la tipificación, pues como en diálogo CBX no se puede tipificar, ¿no? Entonces, digamos que es una columna que lo pusimos para que una aplicación externa como un CRM pudiera llegar a tener esa tipificación. Entonces, de pronto el sistema de CRM puede consumir nuestro API para tipificar una llamada. Entonces aquí aparece. Ese es el tema de la tipificación. Encuestas, pues ese sí, cada vez que se pone una encuesta en una campaña, ese sí aparece acá sin ningún problema. Y la etiqueta aquí, pues nos damos cuenta que hay llamadas que están quedando etiquetadas. Básicamente, y eso sí lo hace, el tema de la etiqueta también lo hace el CRM. Por ejemplo, para estas campañas de finca raíz, nosotros tenemos un CRM que etiqueta las grabaciones. Entonces, ese es el tema para lo de la tipificación. ¿Tipificación a qué se refiere? Pues básicamente es el resultado de una gestión. Aquí podemos ver el resultado de la llamada en esta columna. Pero aquí lo que nosotros vamos a ver es el resultado de la gestión. Entonces, por ejemplo, aquí fue una llamada contestada, pero la tipificación fue venta, por ejemplo, venta realizada. Entonces, esa es como la diferencia entre la tipificación y el resultado de la llamada. El resultado de la llamada básicamente pues es el resultado telefónico que nos da la plataforma o el proveedor de telefonía, mientras que la tipificación ya es como el resultado a nivel de negocio de lo que se produjo en esa comunicación. ¿Cómo puedo generar el filtro para saber quién dejó de atender una llamada que le ingresó? Ah, bueno, eso ya lo explicamos. Eso lo explicamos en la parte de agentes productividad. Había una parte que se llamaba llamadas rechazadas. Ahí están las llamadas que le timbraron a un asesor y él no contestó. Entonces es por ahí para que lo tengas en cuenta. En esta versión del sistema se hizo un tema de reporte dinámico. Vamos a ver si nos funciona. En donde pues yo puedo hacer listados de la forma en lo que yo quiera y creo que hasta gráficas también genera. Entonces aquí le voy a dar clic en reporte dinámico. Él se demora un poquito cargando, además de la conexión de internet. Entonces aquí, ¿qué tengo? En la parte izquierda tengo todas las columnas del reporte de llamadas. Y en la parte derecha tengo como la forma de armar mi reporte. Entonces yo voy a decir que quiero, vamos a ver qué me invento. Vamos a ver el nombre de la gente, ¿dónde está? El nombre de la gente está aquí primero. Entonces lo voy a arrastrar hasta acá. Nombre de la gente, muy bien. Aquí le voy a poner que cuente.
por un ID sin ningún problema. Entonces aquí le digo cuenta y le voy a decir que solo quiero las llamadas desde ayer. 000000. Ok. Y creo que ya, ahí ya le puedo decir, no voy a decirle configurar gráfico, le voy a decir generar reporte para que solo me genere como un listado. Listo. Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? Que hice un reporte agrupado por agente en el cual me dice la cantidad de llamadas que proceso. Ah, bueno, voy a generar ahora sí un gráfico. Le voy a decir que me genere un gráfico de pipe en donde me muestre, entonces, llamadas por asesor. Y aquí le agrego la serie que necesito. Nombre de agente y ya. Creo que ya con eso él lo genera. Le digo generar. Ahí creo que lo está configurando. Bueno, algo pasó acá. Ah, ok, sí está mal configurado el gráfico. Este es ID telefonía, dato en X y dato en Y. Creo que es así. Si no estoy mal. Bueno, algún problema con la generación del gráfico, pero pues básicamente pues lo usamos más como para generar listados, en donde estos listados pues se pueden exportar a Excel y yo puedo pues agregar lo que necesite agregar. Por ejemplo, aquí yo puedo agregarle el nombre de la campaña. Eso. Y generar reporte. Voy a quitar la opción del gráfico. Ahí lo está generando y listo. Entonces aquí ya me empezó a generar información un poquito más detallada. Voy a devolverlos para que yo lo pueda generar como más fácil. Reset. Voy a generarlo otra vez. Entonces voy a sacar un reporte agrupado por campaña y por agente que me muestre la cantidad de llamadas que se han procesado. Entonces, como entré aquí desde el listado, aquí hay una opción que se llama reporte dinámico. Ok, y aquí entonces, campaña. Voy a eliminar esas dos y entonces ahora sí voy a empezar en orden. Le voy a decir campaña, después le voy a decir nombre de agente y ID diálogo. Listo. Entonces estas las dejo así y estas le digo que me haga una cuenta mayor o igual y generar reporte. Bueno, no me cogió muy bien los filtros, pero pues básicamente estaba desordenada la, mm, el tema. Pero aquí básicamente lo que les quería mostrar es que yo puedo hacer reportes de forma dinámica en la cual el sistema pues genera los listados que yo requiera y estos listados se pueden exportar sin ningún lío a Excel. Y dentro de Excel pues ya los puedo revisar. Eso.
Sí, aquí entonces ya lo tengo en Excel, tal como lo estaba viendo en el otro lado. Un reporte que agrupó campaña por agente y me mostró la cantidad de llamadas que se hicieron. Si no les aparece la opción, eso se debe solicitar por soporte para que les instalen esta versión del reporte. Es un reporte que igual tenemos por ahora en beta, pero pues uno puede ahí hacer cosas interesantes para los reportes. No solo tener esta información y ya, sino uno pues ya puede con eso hacer unos listados diferentes, como una especie de tablas dinámicas, por decirlo de alguna manera, para poder generar más información. Muy bien. Tengo una pregunta de un reporte anterior, que es el de mallas de turnos. El resultado de los promedios es en segundos. Los que se dicen promedio de duración y espera y son en segundos. Listo. ¿Alguna duda adicional del reporte de llamadas o todo claro? Pasamos ahora entonces a los reportes de ACD. En los reportes de ACD entonces podemos ver toda la información que nosotros tengamos de nuestras colas de distribución de llamadas. En este reporte vamos a poder ver todas las métricas y toda la información. Aquí tengo una pregunta, ¿se puede hacer un reporte automatizado por día y que llegue al correo? Sí, señor. Ahí también tenía la opción de automatizar. Uno básicamente escogía las condiciones y listo, tal como lo hicimos anteriormente. Aquí básicamente bueno, si no funciona el reporte, me dicen que no funciona el reporte, pues básicamente puede ser porque no esté configurado el tema del correo electrónico del servidor. Y si sí está configurado, pues pedir por favor a soporte@radialgo.com para poder revisar qué pasa. El reporte de mallas de turno solo registra si hay actividad. Sí, exacto. Solo si ya hay un histórico de llamadas que hayan pasado. En cero no lo puede calcular. Muy bien, entonces vamos aquí a seguir con nuestra campaña. Voy a darle del 19 al 21 y hago clic en aplicar filtros. Básicamente como si estuviéramos en el reporte de productividad, asimismo vemos enlace de día. Tenemos opción para exportar y opción para automatizar también, como lo hemos visto anteriormente. Aquí pues escogí del lunes hasta hoy, me está mostrando efectivamente 3 días y me muestra una serie de muchas métricas que tenemos en el sistema. Digamos que para ver el detalle de cada una nos haría una sesión muy larga, entonces por eso está en ayuda glosario. Vamos a mostrarlo acá, ayuda glosario. Aquí tenemos el glosario de métricas en donde podemos ver qué significan y cómo se calcula cada una de las métricas que se tienen en el sistema. Entonces, si tienen alguna duda de qué significa cada una de las columnas, pueden venir acá y mirar todo el tema. Igual también está el glosario de la parte de mallas de turno. Listo. Aquí pues básicamente el reporte nos muestra el dato principal que es el TSF, que en este caso está en verdecito. Y cómo sabes si el sistema si se pone en verde, en naranja o en rojo.
basado en la configuración de la campaña que se hizo, en el tema de la configuración de la campaña. Entonces ahí es donde él puede sacar si es verde o rojo, si se cumplió o no se cumplió. Listo. Entonces aquí pues me muestra día a día, aquí más abajo me muestra la estadística consolidada de lo que se seleccionó. Y aquí podemos ver como una información consolidada de agentes de esa campaña, en donde nos muestra agente por agente cuántas llamadas contestó, cuánta fue la duración total, la duración promedio de la conversación, el tiempo de espera total y el tiempo de espera promedio. ¿Sí? Eso es más o menos como un indicador por agente de cuánto afecta la espera de lo que él hace en su operación en ese intervalo de tiempo que hubo. No sé si tengan alguna duda sobre este reporte. Sí, el tema de los gráficos no los genera porque a medida que fue actualizándose los exploradores, se fue perdiendo, digamos que la compatibilidad con el tema de la muestra de los gráficos. Entonces, si no, el gráfico no lo genera, pero pues básicamente es por un problema del flash de los exploradores que cada vez pues lo menos compatible con eso, con el componente. Igual les puedo ir comentando que esta herramienta pues digamos que va como de salida, porque pues ya estamos empezando a implementar nuestra nueva versión del sistema, que es una versión totalmente en la nube, en donde pues todos estos reportes van a ser en otra interfaz, en otras cosas que ya hemos estado evolucionando bastante tiempo. Entonces, por eso digamos que no le damos más tema porque pues es una lucha con los proveedores de los exploradores y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que por eso, digamos, lo tenemos así por ahora. Muy bien. Pasamos al reporte de hora. Aquí sí solo voy a seleccionar un día, que es el día de ayer, para que podamos ver un tema un poco más acotado. Tiene pues los mismos filtros que estábamos viendo, el filtro de campañas, el filtro de fechas, el tema de para exportar Excel, para automatizar el reporte. Y aquí pues lo que nos va a mostrar es la misma información que estábamos viendo en el anterior, pero por intervalo de hora, a las 8, a las 9, a 10, 11, 12, hasta las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver esto por qué se hace así, porque muchas veces nosotros como supervisores debemos encontrar como en qué momento fue el que se perdió el nivel de servicio para poderlo evaluar de una forma más específica y así poder tomar algún tipo de decisión para que en esa hora no pase, no vuelva a pasar lo mismo al día siguiente. Es básicamente eso. Y el de cuarto de hora es lo mismo, pero por cuartos de hora. Vamos a ver si lo genera. Sí, aquí está. Tenemos el reporte por intervalos de cuartos de hora. Entonces aquí pues podemos observar la misma información que teníamos en los reportes anteriores, pero por cuarto de hora. Entonces no hay ningún lío con eso. ¿Hay me hace una pregunta, ¿hay alguna forma de ver la información en tiempo real? Sí, en el reporte de supervisión, campañas AC, que ya vamos para allá. IBRs, bueno, aquí tenemos pues unos reportes para los IBRs. Entonces aquí, por ejemplo, el primer reporte que vamos a ver es un reporte en el cual podemos ver un resumen y un detalle
Básicamente lo que queremos, la intención de este reporte era mostrar una especie como de árbol en donde nosotros viéramos por cada una de las opciones que tenemos dentro de nuestro sistema, qué tanto las usan los clientes. Entonces, por favor, esperamos a que genere el reporte y pues ahí nos va a mostrar una serie de cantidades y unos porcentajes como de las opciones que se usan dentro de la herramienta. Eso pues básicamente parte de la configuración que yo tenga realizada en las opciones y en los IVRs que yo tenga en nuestro sistema. Aquí está entonces la información. Básicamente nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un IVR que se llama diálogo y tenemos dentro de diálogo una opción que se llama IVR extensiones. Entonces esa opción la han usado hoy 6 veces. Y también el cliente, la opción principal, ha marcado 5 veces, nada. Las extensiones han marcado 6 veces, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro IVR que se llama diálogo cliente, en donde ha entrado una vez por equipos y suministros, otra vez por la mesa de ayuda, una vez para quejas y reclamos y una para reportes y calidad. Y así tenemos pues básicamente las opciones que más se usan. Entonces aquí podemos ver en el IVR más o menos cuáles son las opciones más usadas. Esto uno lo entraría como a ver y analizar para poder hacer como divisiones más específicas de lo que los clientes nos llaman y poder tomar decisiones para ampliar las opciones del IBR o para ser más específicos en las opciones que se están usando por los clientes. Aquí tenemos un detalle, o sea, cada vez que alguien marca una opción, un dígito en su teléfono, aquí pues aparece el teléfono y la opción que marcó. Sí, este reporte pues también se puede exportar a Excel, no hay ningún problema, se le pueden aplicar filtros, más abajo podemos ver las opciones más utilizadas, entonces aquí podemos ver que se usa bastante la opción que dice soporte provisional. Como les decía, esto aquí podemos ver el filtro que nosotros podemos hacer como en cualquier otra pantalla, entonces básicamente es eso, el menú de IVRs, podemos exportar y automatizar el reporte, no hay problema. También tenemos una opción para medir la efectividad de los reportes, de los IBRs, perdón. Entonces esto pues básicamente me va a mostrar de los IBRs que yo he tenido, cuántas llamadas, supongamos que tenemos un IBR bastante complejo, bastante largo, y nosotros quisiéramos medir si los clientes llegan hasta ciertas opciones o no. Entonces aquí pues el reporte me dice cuántas personas abandonaron. Este abandono no es como el de la ACD, este es un abandono dentro del IBR, o sea, no tiene ninguna cola de espera ni nada de eso. Es simplemente un cliente que pasó por unas opciones de un IBR, pero nunca llegó a sentirse satisfecho con lo que le dijeron, entonces simplemente colgó la llamada y listo. Detalles repetitivos y pues aquí está el detalle como de todas las opciones que se han marcado y si son exitosas o no. Pues como bien lo decía acá, parecía que ninguna. Entonces por eso no nos salía este reporte. Y el último nos dice el de encuestas. El de encuestas, pues básicamente cada vez que nosotros tenemos la opción de hacer encuestas salientes o entrantes, por lo general se usa en la parte de entrantes. Ahí nosotros configuramos qué encuesta va a ser el usuario y dentro de esa encuesta entonces nosotros podemos poner hoy por ejemplo nos han respondido, voy a agregarle un filtro. Le podemos poner la encuesta y aquí pues nos va a aparecer el resultado de lo que la persona respondió. Aplicar. Ok, aquí sí nos aparece. Aquí sí nos aparece, por ejemplo, la fecha y la hora, la persona que nos llamó, la encuesta que se aplicó, para qué campaña fue y para qué agente se aplicó esa encuesta. Entonces, por ejemplo, ese día la encuesta de satisfacción para Camila Velázquez fue de 4. Y aquí yo puedo ver un reporte, un resumen por pregunta. Entonces aquí me dicen, una persona ha respondido 0, 9 personas han respondido 1. Para la campaña
Para la encuesta, perdón, sí. 30 personas me han respondido que 5. Ah, bueno, listo. Y aquí puedo ver por agente y por campaña. Entonces, aquí quedó en nulo el agente, pero aquí, por ejemplo, para Lady Luz, una persona respondió que le pareció 1, o sea, muy malo el servicio, otra que 3 y 7 personas que 5. Y aquí puedo ver agente por agente cuánto ha sido la cantidad de respuestas y de encuestas que han respondido los clientes. Aquí, pues, en la columna que dice gráfica aparecía un pie que representaba esta tablita, pero pues por el tema de la compatibilidad dejó de funcionar. Tenemos también unos reportes de calidad en donde nosotros por medio de los formularios de calidad podemos evaluar este ítem para las llamadas. Aquí pues voy a escoger una fecha, creo que no hay mucha información en este servidor. Voy a escoger una fecha bastante lejana para mostrarles cómo funciona. Pues básicamente el supervisor de calidad entra al detallado de llamadas. Ah, bueno, que eso se me hizo falta explicarles. Vamos a ver como una especie de ejemplo. El supervisor entra acá, por ejemplo, necesita validar la calidad de una llamada. Por ejemplo, esta que seleccioné, hace clic en calidad, selecciona uno de los formularios de calidad ya preconstruidos en el sistema y que esos formularios se pueden editar. Entonces, por ejemplo, formulario de calidad. Y aquí le dice, bueno, saludo, en el saludo tiene 5. Nombre de la compañía, se lo preguntó también. Decir el nombre propio, no lo dijo. Ofrecimiento, bueno, aquí el supervisor de calidad evalúa y pone la respuesta a cada una de las preguntas que tiene. Y al finalizar le dice guardar. Información guardada con éxito, aquí me da una calificación de la encuesta. Y ya ese reporte pasa aquí a la parte de calidad, que era lo que les estaba mostrando. Aquí pues básicamente me muestra 3 cosas. Aquí me muestra la fecha de la llamada, la fecha en la que se gestionó la encuesta, qué agente fue y aquí las preguntas. El tono de voz tuvo 3, en amabilidad tuvo 4. Y ahí me muestra agente por agente cómo fue la respuesta de cada una de las preguntas. Aquí me dice clasificación como por llamadas. Calificación por llamadas. Entonces, de cada agente me muestra su respectiva identificación, el formulario que se aplicó, cuántas fueron correctas y cuántas fueron incorrectas y como la calificación promedio de la agente. Aquí está la que acabamos de hacer. Sí. Y el resumen por agente, pues ya me muestra la calificación del periodo y el promedio de las evaluaciones que ha tenido de calidad. Entonces ahí pues es un tema para poder yo revisar los temas de calidad que se requieran dentro de la plataforma, dependiendo de lo que yo necesite. Aquí hay una pregunta, me dice, ¿no se puede exportar? ¿Cuál reporte? ¿Cuál de todos los reportes que hemos visto? ¿Cómo se parametrizan los ítems a clasificar? Pues no es de esta sesión, pero es aquí, mira, en calidad formularios. Ahí en calidad formularios uno puede parametrizar las preguntas que se van a hacer. Entonces, por ejemplo, ese de prueba 1 que estábamos viendo tenía aquí 3 preguntas. El formulario de calidad fue un formulario que diseñamos muy largo. Aquí hay otra prueba que no tiene nada. En esto, aquí es donde se hacen ese tipo de información. Se crean ese tipo de formularios. ¿Listo? Entonces, digamos que si quieren ver cómo se construyen, en un video de YouTube, en el canal de diálogo, está la forma de construirlos. Y finalmente tenemos el reporte de marcador. En el reporte de marcador, pues básicamente yo puedo seleccionar una campaña. Bueno, estas no creo que tengan mucha información, pero intentémoslo. Y aplicar filtros. Estas campañas no son las campañas que nosotros creamos de la C, estas son campañas de marcación, para que tengamos en cuenta también el detalle de eso. Y esperamos a que se genere el reporte.
Bueno, al parecer esa campaña sí tenía bastante información. Estoy entrando a otro servidor para avanzar en el tema del reporte para que lo podamos ver. Mientras tanto, voy contestando aquí algunas preguntas. Me dicen a qué se debe que los minutos del CBX se acaben si no realizan llamadas por este medio. Lo que pasa es que, bueno, el CBX tiene desconectadas unas líneas o unas troncales, las cuales se usan para la llamada. O sea, sí, ahí tocaría revisar em, qué pasa con ese tipo de cosas porque, o sea, si se acaban los minutos es porque efectivamente se están usando. No, no, así no sea, pues, digamos que el CBX no es el que contiene los minutos, sino el proveedor. Entonces, por medio del CBX es donde se puede ver eso. Ok, aquí nada que termina. Otra pregunta es, ¿cómo puedo actualizar la versión 3.4 por medio de ticket a soporte@dialogo.com? Listo. Esta sí nos está mostrando bastante información. Entonces, el reporte de marcador me sirve para evaluar dos cosas. El estado de la muestra, es decir, yo le subo una base de datos al marcador y él empieza a gestionarla. Esa muestra, esa base de datos debe tener un resultado. Los resultados son los que estamos viendo acá. El estado de cada uno de los registros. Entonces me dice, una fue contestada, cuatro no contestada, una rechazada por la troncal, tres sin canales libres, seis sin ruta y 24 por marcar, para un total de 39 registros. Más abajo yo puedo ver el detallado de todas esas gestiones que se han hecho. Y también podría ver el resumen por hora. Aquí sí nos las está mostrando. Entonces aquí me muestra el detallado, me muestra llamada por llamada y su respectiva respuesta al teléfono que se marcó. Y por hora también me va a mostrar una información del porcentaje de barrido de la base de datos y un porcentaje de contactabilidad. Entonces el reporte de marcación me sirve para saber, conocer de primera mano el estado de la muestra y para ver qué intentos se han hecho a cada uno de los registros. Eso se puede exportar también a Excel sin ningún problema. Esas de sin marcar, ¿qué quiere decir? Que el marcador no las ha realizado. Puede ser porque el marcador, por ejemplo, esté asociado a una campaña de ACD y esa campaña nunca tenga agentes disponibles. O porque los horarios de atención nunca le dan para poder hacer esos registros sin reintentos. Entonces, por eso sin marcar se refiere a los contactos que no ha tocado el marcador,
porque no alcanzó a hacerlos. De pronto la campaña la detuvieron en el dado momento y por eso no se pudieron hacer las marcaciones. A eso se refiere. ¿Por dónde se llega a este informe? Reportes, marcador. Esa es la ruta para llegar al reporte. Listo. Digamos que ya vimos toda la parte de los históricos, de los reportes históricos de diálogo, perdón. Y ahora vamos a entrar a ver como los reportes en línea, que es en la parte de supervisión. Entonces, en la parte de supervisión, nosotros podemos ver, lo primero es un ítem que se llama campañas ACD. En donde nos va a mostrar en la parte izquierda, en tiempo real, las métricas de la campaña. Es decir, estoy respondiendo la pregunta que me hacían que cómo hago para verlas en línea. Aquí me está mostrando, bueno, pues obviamente el color de fondo depende del color que se le configure. Pero por ejemplo, aquí me está mostrando un TCF del 66.7. Ah, pero aquí sí me está mostrando un TCF de 100 y me está mostrando toda la información que yo requiero. Vamos a ver uno más grande. En la parte derecha, donde dice agentes, me muestra la cantidad de agentes el estado de cada uno de los agentes que tenemos logueados a colas de ACD. Esto no aplica para llamadas salientes, esto solo aplica para, aquí muestra los agentes que tengan llamada campañas de ACD asignadas. Estos que me está mostrando así que tienen como un recuadro azul, son agentes que tienen un estado especial. Y pues ahí podemos como ver cada uno de los diferentes estados de los agentes. Esto que dice campañas me está mostrando la prioridad y la campaña en la que está logueado cada uno de los agentes. ¿Sí? Me muestra pues con los que están pausados, me muestra todo lo que yo necesite ver. Este ya abrió. Sí, aquí podemos ver uno un poco más extenso y estados diferentes. Al lado del nombre de la campaña, del cuadro de la campaña, me está mostrando la cantidad de llamadas en espera, que es este dato grande que podemos ver acá. Como lo veíamos acá, por ejemplo, en esta campaña que se llama RHS, hay una llamada en espera. Y para eso sirve ese cuadro. Aquí hay preguntas. Dice, si yo tengo un agente logueado, pero pausado, ¿me afecta el TSF? El TSF no depende de los agentes que tengas pausados. O pues no directamente, por decirlo de alguna manera. Porque pues realmente si un agente está pausado, pero otro está libre y puede contestar la llamada, pues no va a afectar el TSF. Pero si el resto está ocupado y él está pausado, pues obviamente la llamada no va a poder ser contestada y ahí sí va a afectar el TSF. Entonces, la respuesta sería más bien depende del estado del resto de los agentes que tú tengas logueados en esa campaña. Porque pues básicamente el TSF no es un indicador de los agentes, el TSF es un indicador de la campaña, ¿listo? Hay que tener muy claro en eso, muy claro eso, que dependa obviamente de la gestión y de que contesten o no los agentes, sí, pero ese es un indicador de la campaña. Listo, ¿qué tenemos en este reporte? Tenemos una opción para poderlo maximizar. Entonces ahí cuando yo lo necesito poner en una pantalla para para mostrarlo como para todos los agentes, pues ahí tengo la opción de maximizarlo y pues que se vea un poco mejor. ¿Qué otra cosa tiene este reporte? Que yo puedo configurarlo y parametrizarlo como yo quiera. Entonces aquí en este simbolito de configuración, yo puedo decirle que solo me muestre unas campañas específicas. Le puedo decir que me muestre unas secciones específicas, como por ejemplo la de llamadas en espera, y los datos de la llamada. Aquí me dice, no, pues los estoy mostrando todos, pero yo solo quiero ver algunos, los puedo modificar. También puedo modificar el intervalo en el que se refresca la información. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar a aceptar, a ver si me muestra las llamadas en espera.
Listo, ahí podemos ver que yo le puse que me mostrara las llamadas en espera, entonces cada vez que haya una llamada en espera me va a mostrar tanto el bombillito aquí en la parte roja como el listado de las llamadas en espera. ¿Listo? Esa configuración no se puede guardar, siempre hay que volver a hacerla porque pues realmente esto es un reporte que para que sea un poco rápido necesita no estar conectado a la base de datos. Entonces por eso es que no se puede guardar. Listo. Ah, bueno, aquí quedó aplicado también para la sesión. Eso es. ¿Qué opciones tenemos acá? Podemos desde acá colgar una llamada de una extensión o sacar una llamada de una extensión. Yo les explicaba que en qué radicaba la diferencia, que era mejor desde el reporte de sesiones, porque desde aquí lo único que hace es quitarlo de la CD, pero no lo quita de la base de datos. Entonces, para la base de datos sigue estando disponible la sesión. Y pues también se puede colgar. Para eso simplemente aquí pues digitamos el número de la extensión. Aquí dice retirar de todas las colas, no incluye sesión SBX. Es claro el mensaje. Y para colgarla pues también podemos poner el número de la extensión y colgar. ¿Alguna duda del tiempo real? Aquí hay un ítem que porque se demora siempre aquí. Yo lo tengo demorado porque yo este servidor que estoy accediendo no lo tengo conectado localmente, sino estoy conectándome desde otro lugar por medio de una VPN. Entonces por eso es bastante lento. En las redes locales debe ser muy rápido, pero en las remotas sí tiene un poquito de lentitud dependiendo de de la conexión del canal de internet. Listo. Extensiones. ¿Solo puedes ver los que están logueados? Sí, solo se pueden ver los que están logueados. Disculpen, ya está el audio. Este reporte que les estoy mostrando me muestra la ocupación de las troncales. El dato que me muestra la ocupación es este que está acá. Muchas veces puede pasar que no me salgan llamadas o no entren llamadas. Eso por lo general pasa cuando las líneas están totalmente ocupadas. ¿Y cómo puedo darme cuenta? Que, por ejemplo, el valor total de las llamadas no se ha superado por el valor actual. Este es el valor actual, siempre este dato va a ser el valor actual. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta si estoy totalmente ocupado en mis líneas o no. Ese reporte lo podemos ver por aquí, supervisión troncales. Y básicamente me sirve para ver el estado de cada una de mis líneas. Ya reportes como el Wallboard, pues es un reporte que ya sustituimos básicamente por el reporte que se llama campañas ACD, porque pues aquí básicamente lo que hacíamos era seleccionar una serie de campañas y pues actualizarlo cada equipo y eso me mostraba una información a como de los intervalos, como perdón, de los datos de las llamadas. Pero pues esto realmente
soy sincero, está reemplazado totalmente por el de campañas AC. No, este no tiene ninguna información relevante. Y 360, pues es un reporte en el cual se compila toda la información que les he mostrado como en una sola ventana. Ya les voy a mostrar más o menos cómo aparece. Entonces aquí pues me muestra el reporte de IBRs que ya vimos actual del día, los indicadores ACD de todas las campañas que han tenido como gestión. Si hay un marcador activo, me va a mostrar aquí las llamadas que está haciendo, la efectividad del marcador, las encuestas que se han realizado, los agentes. Aquí pues me muestra también un listado como de los agentes que se han logueado. Estos aquí sí no se discrimina si es saliente o entrante, solo si se loguearan, así no estén en una sede, aquí van a aparecer. Mallas de turno yo podría calcularlas también del día actual, la productividad, el histórico de sesiones y el histórico de pausas. Entonces aquí como que tengo toda la información del día en un solo reporte. Entonces esa es como la aplicación de ese informe. Listo. Hemos terminado la capacitación. ¿Alguien todavía queda con alguna duda que quiera que profundicemos en este momento? El valor que no debe superar las troncales es el último número que aparece, que es la cantidad total de canales que se tienen establecidos para hacer las llamadas. Como lo explicaba en el ejemplo, aquí voy a mostrarles cuando aparezca el reporte cómo sería el tema. Por ejemplo, dice 34, que es el total de llamadas ocupadas. Estas son las llamadas que están timbrando. Pero este dato no debe superar este de acá, que es la cantidad total de líneas que se tienen para ese canal. Ya cuando empieza a superarla, él se pone en rojito y empieza a decir, no, pues no tengo no puedo ni sacar llamadas ni que me entren llamadas porque está ocupada la troncal. El reporte 360 se puede exportar. Hay secciones que se pueden exportar, pero un general que diga exportar todo, no. Aquí dice el siguiente, no entendí muy bien esa parte. ¿A qué te refieres? ¿Cuánto será la capacitación de georreferencia? Lo del tema de georreferencia, yo creo que lo debes solicitar por medio de ticket porque la verdad no estoy contextualizado en lo que tú necesitas de georreferencia. Lugar donde tengamos tutoriales, claro que sí. Este video va a ser publicado en YouTube en el canal de Diálogo, YouTube/Diálogo. Ahí pueden encontrar tutoriales y capacitaciones y webinars que hemos hecho a lo largo de estos años. Lucero, sí señora, va a haber otra capacitación, pues realmente estas se van así como de temas puntuales, van a ser como cada mes y seguramente cada 15 días vamos a hacer webinars de solo solución de preguntas y dudas que tengan. Lo de la automatización de los reportes lo vas a poder ver cuando publiquemos el video de la sesión del día de hoy. Entonces, pues no tiene